Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta en este caso y más concretamente concerniente a todos los vídeos del mes de diciembre. He seleccionado varias de vuestras preguntas, ya sabéis que yo las respondo todas siempre personalmente, pero bueno, algunas de ellas me resultan más entrañables, me parece que pueden tener un contenido didáctico y por eso las selecciono nuevamente para compartirlas con todos vosotros. Primera pregunta, Carras. Hola, a ver si entre todos me podéis ayudar a resolver una duda. Voy a iniciar un nuevo proyecto, 400 paradiscos, y quiero echar una arena blanca JBL Snow. Y la duda surge que no sé si echarla desde el inicio o esperar 2 meses por el ciclado. No vaya a ser que le salga la típica alga marrón y me fastidie la arena. A ver, mi consejo en este caso, como te dije en su día, pero bueno, se pueden poner después, pero lo suyo es cuando haces el montaje ponerla desde el principio. Además, esa típica alga marrón, alga diatomea, yo por ejemplo en este acuario de aquí, si vas a dejar una foto, yo la sufrí también. Es un proceso típico de la maduración de los acuarios. Al final lo tenemos que pasar, es un indicativo de que el proceso de maduración del acuario va bien y no tengas miedo porque al final esto es aprendizaje y si tienes esa alga luego se deberá ir sola. Por lo tanto no tienes que tener miedo, pero bueno, como te expliqué en su día, pues si quieres ponerla ya te expliqué 2 o 3 formas de hacerlo. Siguiente pregunta, Peter Andreas Reuter. Yo uso protectores LED con iluminación para el low tech y da ese efecto 100%. Proyectores de luz día 6500 Kelvin, las plantas crecen perfectas y el efecto es fantástico. Peter tiene un low tech, estamos hablando del efecto shimmer, en este caso, el efecto de movimiento de la superficie proyectado en los acuarios. Y lo que él comenta, he rescatado esta pregunta porque es un buen ejemplo nuevamente. Al final yo lo hago de esta forma, pero como él dice, tipo de proyector LED, hay muchas formas de hacerlo. Y en ese sentido, seleccionar alguna pregunta más. Por ejemplo, Pedro Manuel Rodríguez Díaz, súper interesante. Sería chulísimo ver un acuario de aguas negras con rayos de luz hacia el fondo. Si alguien se anima, al final yo lo que voy dando siempre la idea es compartir lo que yo sé, lo que yo observo, pero siempre podemos mejorar con vuestras aportaciones sobre todo. En este caso, gracias. Y la última de esta sección de vídeo, Alejandro Bernal Leal. Yo tengo una pantalla programa 24 horas, pero la luz de luna es muy débil para ese efecto. Creo que molaría incorporar estratégicamente un LED junto a la pantalla y sobre la salida del filtro. Incluso añadir la electrónica de la pantalla y que siempre se quede encendida. En este caso sería una forma también, poniendo un LED específico sobre la salida del filtro sobre la pantalla añadido manualmente, se conseguiría el efecto. Lo único que no recomendaría ponerlo las 24 horas siempre, porque al final, aunque sean incluso acuarios de bajos requerimientos, como es este caso, todo lo que nos pasemos de luz o cierto tipo de espectros, como en este caso la luz de luna, podemos generar cierto tipo de algas, pero bueno, como efecto y un par de horas o 3, perfecta idea y sobre todo muy bueno el aporte y gracias. En referente al vídeo del splitter, el divisor del CO2, Juan Carlos Hernández, buena idea lo del doble regulador. Yo tengo en camino uno para el mismo caso que tú. Utilizo una bombona de las de CO2 de las que se utilizan en los grifos de cerveza y lo bueno que tiene es la gran capacidad y que cada vez que las recarga vienen verificadas. Lo del tema de las juntas lleva toda la razón, hay que asegurarse muy bien de que no tenga fugas. He seleccionado esta pregunta porque yo hablo de los extintores, de su precaución, pero hay más alternativas. Yo en mi caso uso extintores porque parece ser que lo tenemos más a mano, o en mi caso sí que es mucho más fácil conseguirlos. Pero como Juan Carlos apunta muy bien, hay otras alternativas como puede ser una bombona de la cerveza, básicamente. Y respecto a lo de las juntas sí que hay que seleccionarse siempre porque si no al final pueden tener pequeñas pérdidas que puede hacer que esa capacidad pues nos dure menos. José, el CO2 de la cerveza del cañero también podría valer con su mano reductor. Y otra pregunta, ¿tendría que poner válvula antirretorno como en el CO2 casero? Como hemos dicho antes, veis otra nueva sugerencia apuntando otra vez hacia los depósitos de la cerveza. Y yo sí que pondría, por ejemplo, válvula antirretorno. Yo uso estas, me las pillo de acero, pues sabéis que me gusta bastante el tema de la estética, pero bueno, las hay muy baratas. Y fíjate que yo en mi caso, por ejemplo, aunque utilizo, como se explica en su día, inyectando el CO2 las 24 horas, que no dejo probabilidad de que haya flujo de retorno porque no para, y aún así lo pongo porque cuesta muy poquito y nos quedamos tranquilos. Muchas veces los acuarios es easy, 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 no va a pasar, pero luego las cosas pasan. Pues todo lo que pongamos de medidas de seguridad pues no está de más. Ese al menos es mi consejo o la forma que yo trabajo. Y dentro de la misma pregunta, me pregunta José, ¿hay algún truco para saber si tiene alguna fuga por algún sitio? Hablando del mano reductor se refiere. Pues mirad, este es mi mano reductor que tenía en el 240 antes de montarlo. Como veis, marca conocida, no es de AliExpress, no es baratero. Lo tenía y sí que, como los montas, los desmontas, pues al final pasan cosas y sí que tenía una pequeña fuga y se la detecté gracias al otro día haciendo ciertas pruebas para responder precisamente a esta pregunta. La primera prueba que yo hago es una vez que lo tengo sellado, le pongo teflón, lo cierro, le das presión al extintor y comprueba los manómetros. Lo dejo
y al día siguiente vengo y veo que ha perdido la presión, por lo tanto ya sé que tiene alguna pérdida, y a priori es en esta parte de aquí, porque la electroválvula al estar desconectada, teóricamente no debe dejar pasar o no debe perder por esta parte. ¿Qué hice después de esto? Pues cogí, sumergí el extintor, quité la electroválvula como veis, todo esto conectado al extintor lo sumergí y le detecté una pequeña fuga por aquí debajo. No era mucho, realmente era una gota cada 5 o 6 segundos, pero si os dais cuenta, por ejemplo, esa pequeña gota, si yo estoy usando 2 burbujas por segundo, pues en 5 segundos son 10 burbujas, más esa gota, 11 burbujas, es un 5%. ¿Aquí equivale a eso? Que si la botella me estaba durando 10 meses, a lo mejor me podía durar incluso un mes más. Fijaros una pequeña pérdida lo que puede llevar. Ya si la pérdida es mayor, vamos, lo notaréis rapidísimamente porque nos van a salir las cuentas del cálculo de lo que debe durar la botella. Pero bueno, este es mi consejo. Referente al vídeo de cambios y mejoras en el acuario de paisajismo, José Manuel Becerra, una pregunta. ¿Has tenido que hacer cambios de agua adicionales al añadir el sustrato gel? Lo digo porque va cargado de nutrientes. Pretendo hacer lo propio con parte de mi sustrato, grava silicia, pero me da cosa que puedas alterar los parámetros y pueda afectar a los peces y plantas, aparte del tema de algas. En este caso no he tenido que hacer cambios adicionales porque, como expliqué en su día en el vídeo, aunque la observación es muy buena, retiré parte del gel que tenía detrás y lo puse ahí detrás y solo añadí realmente medio litro de la bolsa que me sobró del montaje del 20 litros. También es verdad que la mayor parte, ya unos 8 litros, ya había liberado lo bastante, entonces me ha sido mucho más fácil controlarlo y aparte si ese medio litro que añadí ha liberado algo, la condición que he usado ahora, por un lado es mucho menor el volumen, si hubiera añadido 3 o 4 litros seguramente hubiera tenido que hacer 2 o 3 cambios de agua adicionales, pero además se coincide otra característica que es que las plantas ya están aceleradas, ya están creciendo rápidamente, por lo tanto todo lo que haya sido no he llegado a detectarlo porque ha sido mínimo en este caso, pero ya digo que ha sido el caso puntual, pero la observación es correcta. Son sustratos nutritivos y yo siempre, tanto el 75 como el 20 litros, el primer mes cuando lo he usado he cambiado el agua todos los días, o sea que vas por el buen camino. Referente al vídeo del programador o timer digital, Óscar Pena, yo he dado un paso más adelante y me he pasado a la domótica de la mano de Google y con los enchufes automáticos, se controla todo y se hacen rutinas. También otra pregunta o comentario, Javier González, ¿tienes opciones mejores? Al menos en mi opinión, enchufes inteligentes. Yo los llevo utilizando en mis acuarios hace casi un año y van de maravilla. Lo programas todo desde el móvil. Correcto, a ver, yo compartí este programador porque me llegó a mí a través de un amigo, me pareció original, pero todas estas ideas también son originales, por eso las comparto aquí, no solo que queden en casa de Javi o en casa de Óscar. Hay muchas formas y aquí estamos para compartir. En este caso os agradezco vuestros comentarios y de hecho en el caso específico de Javier, pues como te respondí en su día, yo ya me he pedido un par para cuando me lleguen pues también probarlos, que también soy curioso y también me gusta mejorar en mis cosas, así que gracias. Referente al vídeo de la utricularia, Héctor, hola Helio. Increíble los datos de consumo de la utricularia. Me pregunto si lo del fosfato no puede ser debido al sustrato. Mi Tropica Soy también se lo bebía durante los primeros meses y hasta donde sé esto pasa con casi todos los sustratos nutritivos. A ver, en este caso, si hubiera sido, por ejemplo, y en acorde con la pregunta de antes del sustrato que liberan, si yo, por ejemplo, no hubiera usado antes gel, podría haber pensado que absorbe, pero bueno, como lo he usado ya en este caso y no noté ese caso, en principio lo descarto. No digo que parte suceda, pero lo descarto. Pero, por ejemplo, lo que tú dices de esa absorción, si por ejemplo fuera manado, sí que lo tengo muy claro que absorbe, y eso lo veremos además con más detalle en otra pregunta que nos han hecho después. Patricio, buenas tardes, como siempre muy instructivo. Viendo este tipo de problemas, ¿qué tapizante recomiendas para iniciarse? ¿Cuál es por tu experiencia la más fácil o de menos requerimientos? Cada día te puedo decir una cosa porque la experiencia va modulando, pero bueno, como ves aquí tengo la Elocharis SP. Es una planta más bien fácil, de menor requerimiento. Otra que he puesto aquí es la Marsilea Isuta. Si te quieres iniciar, pues yo las veo buenas opciones. Mi amigo Iván, por ejemplo, dice que la más fácil es la Monte Carlo, porque la tiene muy trillada. Al final esto es lo que empezamos de aquí, iremos hacia allá, y los que estén allá vendrán hacia acá, porque también nos gusta ir conociendo nuevas plantas. Y en función particular de cada acuario, iluminación y requerimientos, pues unas se podrán adaptar mejor que otras. A veces quitemos un poquito ese tópico de más fácil o más difícil, pero bueno, haciendo todo correcto y los parámetros adecuados suelen ser plantas más fáciles que otras. Jano, otra que no crece mucho es la Elocharis mini. Yo la tengo en 600 litros, se propaga muy bien como una paredera y sin excesiva luz. Pero hay que tener mucho cuidado también con los desequilibrios, es propensa a la filamentosa, nada que te descuidas. ¿Veis? Jano, por ejemplo, da un consejo, está en la línea que, por ejemplo, responde a Patricio, a veces cuando leemos los comentarios, que efectivamente es una planta
más fácil, necesita menos luz, se requiere hilo de propensa al fosfato, a la filamentosa debido al fosfato. Yo lo he notado aquí porque, como veis, está muy tupida y la explicación que yo le veo es porque creo que como se genera un microambiente aislado, es decir, es muy tupida, la corriente le cuesta más la circulación, se acumulan restos de comida, eso genera unos micropicos de fosfato particulares y sí que puede llegar a generar esa alga filamentosa. ¿Es un problema? Sí, pero realmente te está indicando que a lo mejor necesitas hacer una poda, mejorar la circulación, alguna cosilla, y yo cuando hice eso, y sobre todo pues teniendo los cuidados adecuados, al final se va corrigiendo solo y sin ningún problema, pero la observación de Jano es correcta. Y para finalizar este vídeo, Pablo Martínez, estos datos sirven para el resto de plantas, ya que hay veces que mides y solo se ve el consumo de fosfatos, y yo pienso que no puede ser por los datos que recibo de otros canales con la famosa relación y no abono correctamente. Esto demuestra que debes fiarte de tus datos, de los datos de tu acuario en cada momento y olvidar el resto. Al final sí, al final igual que yo a veces lo que yo digo aplica a mis acuarios, lo que yo tengo aquí detrás, a lo que yo manejo día a día, intento trasladarlos de la mejor manera posible mis datos. Eso no quiere decir que vayan a ser 100% para vosotros. Al final doy directrices o formas de ver para dónde tirar un problema u otro. Eso sí que lo puedo enseñar conceptos. Y como dice en este caso Pablo, al final pues lo que te habla es tu acuario. Tienes que hacer caso a tus datos, a tu experiencia, porque yo el acuario que tengo es aquí, bajo estas condiciones, el día de hoy. Si empezamos a cambiar sitio, empezamos a cambiar agua porque cambiamos de ciudad, empezamos a cambiar iluminación, empezamos a cambiar la circulación del agua porque tenemos otros paisajes diferentes. Ya os digo que aquí fijaros, 3 acuarios diferentes, el mismo agua, 3 iluminaciones diferentes y cada uno con sus particularidades diferentes. Ahí está, que tenemos que fiarnos muchas veces de lo que hacemos y yo lo que trato es de guiaros lo mejor posible. Vamos, como a mí me hubiera gustado que me hubieran guiado en su día cuando empecé. Y para terminar, el último vídeo, estado de evolución y mejora de los acuarios plantados y proyectos número 2. Montero Méndez, veo que todo va fantástico, enhorabuena. Te quería hacer una pregunta sobre el manado dark o manado en general. Según tengo entendido, al principio es una esponja que chupa muchos nutrientes, lo cual lo veo como una ventaja. Pero al cabo de cierto tiempo, cuando se satura, ¿no genera picos en NPK y desestabiliza el acuario? No sé, ¿me lo podrías aclarar? Muchas gracias. De entre el dark y el normal no te puedo decir una diferencia porque yo no la he notado, tampoco tengo la experiencia suficiente para notar diferencias, porque además yo en mi 240 plantado antes de pasar a bajo requerimientos tenía el manado normal, pero debajo tenía una base de Aquabasis Plus y por ejemplo en el 300 plantado del local tengo el manado dark, pero sin base de Aquabasis Plus. Eso ya por ejemplo me podría justificar muchas más diferencias que sencillamente la diferencia de color entre uno y otro. Lo de que absorbe mucho, sí que absorbe muchísimo fosfato al principio. Lo he vivido yo en mi propio acuario y lo sé por un par de amigos míos. Y lo que genera el pico cuando se satura, realmente lo que yo creo que pasa es que nosotros empezamos a abonar y estamos abonando lo que consumen las plantas cuando empiezan y lo que consume el sustrato. Llega un momento que se satura y ya no absorben más. ¿Empieza a liberar? Sí, muy lentamente. Lo que pasa es que nosotros seguimos abonando, no hemos caído. Entonces, claro, vamos a generar un pico, pero porque nosotros vamos a seguir abonando lo que ya no está saturando el sustrato. ¿Cómo se hace esto? Pues una vez a la semana durante los primeros meses ir midiendo y tratar de anticiparnos a esa saturación. Y es ese momento en el que ya se ha saturado el sustrato cuando ya debemos de empezar a calcular la tasa de consumo de fosfato real que tienen nuestras plantas. Veréis que al final abonaremos mucho menos fosfato y ahí es donde viene ese pico, porque si nosotros siguiéramos abonando como el primer día cuando está absorbiendo, pues al final generaremos un pico que desestabilizaremos el acuario. Pero bueno, espero os haya gustado el vídeo, que os sirvan las respuestas, que hayáis pasado al menos un rato entretenido. Ya sabéis que aquí lo importante es aprender, pasar un buen rato juntos en Acuariofilia. Si alguien, como siempre digo, no está suscrito, le apetece que se suscriba, dejar muchos me gusta, comentario, eso que se dice de la campanita y todo eso que se dice siempre. Pero bueno, sabéis que lo importante es pasarlo bien. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!